Buenas tardes, bienvenidos a la Corporación Sanos. Durante el día de hoy vamos a explicar el proceso que estamos llevando a cabo en la Corporación Sanos, tanto para los pacientes que nos visitan a recibir servicios en nuestra institución, sea servicios médicos, servicios de medicación asistida con buprenorfina o servicios pediátricos, o también que vienen a visitar nuestra farmacia. Los pacientes al entrar a Sanos van a recibir un seguimiento sobre todo lo relacionado al coronavirus. Se le va a preguntar las preguntas básicas sobre algún síntoma que tenga el paciente, incluyendo si ha estado fuera de Puerto Rico o ha estado en contacto con alguien que ha venido de los Estados Unidos o de algún país que tenga, ¿verdad?, el coronavirus ya positivo dentro de su gente. Una vez se hace ese seguimiento, se le está requiriendo a todos los pacientes que vengan con mascarilla para evitar el contagio de nuestros empleados. Nuestros empleados en la entrada tienen todo el equipo de protección básico como el que yo tengo para trabajar con pacientes que no tienen el coronavirus o que no van a hacerse ninguna prueba del coronavirus. Esos pacientes, una vez se le hacen las preguntas de rigor, se va a pasar a rociar con alcohol 70%, tanto en sus zapatos como en las palmas de la mano y en el dorso de la mano, antes de entrar a la institución a recibir el servicio que estén buscando, sea farmacia o cualquiera de los servicios clínicos o psicológicos que vengan a recibir. También les recuerdo que nuestros servicios están a través de telemedicina. El número es el 745-0340 y preferimos que nuestros pacientes accesen ese número. En ese número, una vez usted accesa, lo van a atender y se va a dirigir su servicio al profesional que usted desee. También les recordamos que, dado a las regulaciones del gobierno, las repeticiones de medicamentos se están haciendo automáticas por un mes en nuestra farmacia de la Corporación Sano. El otro proceso que estamos llevando a cabo es el proceso de las pruebas serológicas. La prueba serológica o la llamada prueba molecular es la prueba que se hace introduciendo un hisopo de algodón en la nariz para entonces extraer la muestra. Lo que estamos haciendo es que estos pacientes desde antemano se les pide que llamen. Se realiza todo el proceso de consulta por telemedicina. Ahí se evalúa condiciones crónicas, se establece severidad del paciente de acuerdo a las condiciones que tenga preexistentes. Se le hacen todas las preguntas, se procede a completar el formulario que requiere el CDC para realizar las pruebas y el formulario que requiere el Departamento de Salud, la información que requiere el Departamento de Salud para realizar estas pruebas. Una vez el médico que lo va a evaluar, ¿verdad?, una vez se le abre récord al paciente, pasan por enfermería y llegan al médico, el médico va a determinar, de acuerdo a los síntomas que el paciente presenta, si es necesario hacer o no hacer la prueba. Les recomendamos a nuestros pacientes que, si es posible, tengan de antemano realizada la prueba de micoplasma e influenza. Como sabemos, micoplasma e influenza son dos condiciones que tienen síntomas muy parecidos al coronavirus y nos interesa ya tener descartado de antemano que el paciente no está contagiado con estas enfermedades. Una vez el médico decide que el paciente necesita la prueba del coronavirus, expide una orden médica. Esa orden médica se va a trasladar y se le va a entregar a un equipo secretarial que va entonces a distribuir el paciente en una lista para el próximo día que se le vaya a realizar la prueba. Una vez el paciente ya está, ¿verdad?, registrado en la lista para realizar pruebas, al otro día, desde las 8 de la mañana, estamos realizando pruebas en Sanos. El paciente va a llegar frente a Sanos, allí lo va a esperar un personal de nosotros debidamente, ¿verdad?, protegido. Les recomendamos a nuestros pacientes, ¿verdad?, los pacientes que vienen a realizarse pruebas, que tienen que venir con mascarilla, ya son pacientes con sospecha de COVID, o sea, de coronavirus, por ende tienen que traer mascarilla. Ese paciente se va a dirigir a estacionarse en unos estacionamientos que tenemos ya previamente localizados frente a una carpa. En la carpa, fuera de Sanos, tenemos nuestro equipo médico y de enfermería. Una vez el paciente se coloca ordenadamente en el estacionamiento, uno a uno va a ser entrado a la carpa. En la carpa, la enfermera va a tomar los signos vitales y va a volver a interrogar al paciente. En la carpa, el médico va también a hacerle una evaluación médica para tener certeza de que ese paciente, desde que nos llamó hasta el momento que viene a hacerse la prueba, no ha tenido ningún deterioro clínico y que es candidato a hacerse la prueba y completar el proceso en su hogar. Ahí el médico tiene la capacidad para discernir si el paciente puede hacerse la prueba y completar el proceso en su hogar o si detecta algún deterioro clínico y el paciente necesita algún hospital.
Una vez el paciente entra en su carro, en ningún momento, ¿verdad?, el paciente se tiene que bajar de su automóvil. Una vez el paciente entra con su automóvil a la carpa y le toman los vitales y el médico lo evalúa, la enfermera procede a introducir el hisopo en cada una de las fosas nasales, luego a entrarlo en el medio de conserva del virus, completar el proceso de documentación para el laboratorio, se le entrega al paciente documentos e información importantísima donde se recoge todas las recomendaciones del CDC, tanto sobre el virus como de aislamiento en el hogar, como de cómo usted debe de limpiar, ¿verdad?, las cosas que está usando, el tiempo que dura el virus en el hogar y todo lo relativo a protegerse a usted y a sus familiares porque todavía usted está en sospecha. Una vez finaliza el proceso, el paciente se dirige al área de salida, se le dice que puede ya dirigirse a su hogar. La prueba está tardando aproximadamente 7 días. Siempre el laboratorio, que es el que realiza las pruebas, nos hace salvedad que pacientes con algún tipo de prioridad, sean pacientes que están trabajando en instituciones de salud, en este caso también tenemos que incluir policías o este tipo de paciente que está, los llamados que son first responders, que están trabajando día a día en la calle. Los laboratorios están dando prioridad a estos pacientes y posiblemente de 3 a 4 días podemos tener el resultado. Una vez sano recibe el resultado, el paciente va a recibir una llamada de nuestra institución. Ya el resultado ha sido rastreado por el Departamento de Salud, porque una vez nosotros hacemos la prueba, al Departamento de Salud se le envía toda la información de la prueba con la información del paciente y el formulario que requiere el Departamento de Salud. Eso se envía el mismo día que se realiza la prueba. Cuando el paciente ya tenemos los resultados, sea negativo o positivo, se va a llamar al paciente. Al paciente se le llama, se le notifican los resultados. Si son positivos, se va a volver a hacer otro interrogatorio al paciente para saber nosotros cómo ha sido su condición. Durante el proceso, los pacientes que una vez sabemos que se le hace la prueba, van a recibir una llamada de nuestras enfermeras para ver cómo está su condición médica. Una vez se recibe el resultado positivo, el médico va a volver a hablar con el paciente. Tenemos junto al médico, cuando se llama para dar esa noticia, un equipo de salud mental para prevenir cualquier proceso de decaimiento o ansiedad que pueda desarrollar el paciente cuando reciba la noticia. También tenemos conjunto con nosotros educador en salud y nuestras enfermeras para proceder a ese paciente, explicarle cuáles son los pasos a seguir una vez tiene el resultado positivo. El médico va a volver a interrogar al paciente y va a determinar, después de este tiempo que ha pasado, si el paciente va a necesitar tiempo más de aislamiento o si el tiempo de aislamiento se cumplió para el paciente entonces levantar el tiempo de aislamiento y notificarle a sus familiares que ya no es riesgo de contagio. O, por otro lado, si el médico determina que el paciente todavía tiene síntomas, puede ordenar unas pruebas de confirmación y en este caso el paciente se va a hacer venir a Sano para realizar 2 pruebas confirmatorias con 24 horas de diferencia y se va a volver a poner al paciente en aislamiento hasta que se reciban los resultados de esas 2 pruebas confirmatorias. Del paciente no tener síntomas cuando recibe el positivo y haber completado su tiempo de aislamiento por lo menos 3 días sin ningún síntoma o 7 días desde que sintió la primera vez alguna clase de síntoma, como le establece el CDC, el médico le va a indicar al paciente que ya completó su periodo de aislamiento y que puede reintegrarse a la sociedad. También estamos añadiendo, ¿verdad?, un proceso de discernimiento al paciente y a los familiares que pudieron estar en contacto. El paciente se le va a preguntar si él entiende que alguno de sus familiares ha desarrollado síntomas después de haber estado en contacto con él, para indicarle que puede venir a nuestras facilidades, volver a hacer el proceso y a ese familiar realizarle la prueba. En semanas anteriores hemos tenido familias donde uno ha desarrollado síntomas y los demás también han desarrollado síntomas y se le han realizado la prueba a todos. Ese seguimiento lo estamos haciendo para tratar de colaborar con el rastreo de estos pacientes que pueden estar contagiados. También se le está indicando a los familiares de los pacientes que completen el proceso de aislamiento, aunque no tengan ningún síntoma, completen el proceso de aislamiento una vez un familiar da positivo en cada una de las familias. Gracias y buenas tardes.